Si en el país se ha tomado la decisión de volver al sistema educativo formal, de volver a la escuela, a los colegios, a los centros básicos, efectivamente se requieren algunas condiciones, o se pueden suponer que ya existen algunas condiciones. Condiciones, por un lado, en el corto plazo, porque Honduras ya tiene significativos atrasos históricos en materia educativa y la pandemia ha venido a agudizar ese atraso histórico, de tal forma que es un imperativo volver a la escuela, pero también es un imperativo volver de forma inteligente y volver también en mejores condiciones. Evidentemente, las mejores condiciones para volver son medidas de mediano y hasta de largo plazo, que no podríamos esperar resolver las carencias históricas del sistema educativo para volver a la escuela. De tal forma que sí, es un imperativo también volver de inmediato, pero aún en el corto plazo considero que se requieren acuerdos, al menos con tres sectores importantes, al menos. Uno, obviamente con el sector salud. Ya se supone que deberían tener acuerdos sobre, no acuerdos amplios, sino que acuerdos por lo menos alrededor de 3 puntos. Un acuerdo referente al tema de la vacunación, es decir, quieras o no, o mejor dicho, se esté o no esté de acuerdo con el tema de la vacunación, o se considera la vacunación como una medida estandarizada u homogénea que incluso transgrede la decisión individual de algunas personas. Independientemente de esa discusión, creo que debe existir ya un acuerdo de una ruta de inoculación como parte de la protección a los niños, a las niñas y a los docentes. Ese es el primer acuerdo con la Secretaría, pero no es el único, sino también deben haber acuerdos sobre abordajes de emergencia, es decir, qué pasa en un centro educativo o en varios centros educativos que pese a vacunación o cualquier circunstancia surge un brote de virus entre los niños en esa escuela. Es decir, debe existir ya un acuerdo de el proceder también en esos casos. Pero también debe haber un tercer punto, que es los planes de contingencia, es decir, cómo se va a abordar en otras situaciones más estructurales que deben ser abordados. De tal forma que no solo es vacuna con salud y a la escuela. Eso es un elemento de un acuerdo, entre otras cosas, y con un sector. El segundo sector, que me parece que ya debe haber un acuerdo muy claro, es con el sector magisterial, con los docentes, con las docentes. Pero los acuerdos también deben perfilarse entre otros temas, yo diría, en dos temas. Uno, los docentes deberían estar altamente capacitados en protocolos de bioseguridad para sus escuelas. Los que aplican o los encargados de la aplicación, de la vigilancia de esos protocolos, ciertamente son los mismos participantes, los niños, las niñas, los estudiantes, las estudiantes. Pero los docentes deben ser los especialistas en la aplicación de protocolos. Eso implica que existan protocolos específicos de bioseguridad para los centros educativos. Esos protocolos deben incluir medidas de prevención, medidas incluso pedagógicas
medidas de atención en casos de emergencia y medidas también de infraestructura. Es decir, todo un elemento de protocolos que le va a permitir a los docentes saber afrontar situaciones con sus estudiantes. Pero también con los docentes debemos haber un acuerdo sobre otro elemento. Primero, las medidas o la aplicación de los protocolos. Pero segundo, sobre el proceso de aprendizaje. Es decir, esta pandemia y esta circunstancia que aún no ha sido vencida totalmente, modifica o debe modificar el proceso educativo. Entonces debe haber un acuerdo ya entre gobierno y docentes sobre los procesos de aprendizaje, cómo se modifican, cómo se aplican, cuáles las nuevas currículas a integrar. Eso evidentemente va a fortalecer. Y el tercer actor que creo es importante tener un acuerdo es con los medios llamados de comunicación social, masivos, no masivos, con los medios, las radios locales, con sistemas alternativos, redes sociales. Este es un actor importante porque se debe acompañar el retorno a las clases con una especie de campañas novedosas. Mire, la pandemia en materia comunicativa, se ha basado en el principio del terror, del miedo, del pánico. Creo que hay que cambiar la matriz. Hay que hacer una campaña con los medios de comunicación, una campaña amigable, una campaña positiva del retorno a clase, del retorno con seguridad, de recuperación de la confianza, de que cuidándonos vamos a estar bien, que no una campaña con base a miedo. Eso es importante, ese actor, el retorno a las clases acompañado de un sistema quizá promovido desde los medios de comunicación de cualquier tipo para que ese retorno sea amistoso, sea alegre y sea seguro. Por supuesto, y para concluir, esto solo es en el corto plazo. Honduras tiene un déficit, tiene una deuda con la educación de niños, niñas y jóvenes. Eso implica medidas a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Y eso implica una revolución educativa. Y una revolución educativa en el país requiere de más tiempo.